Y cuenta que esa noche, obviamente le dolía todo el cuerpo, estaba magullado, agonizante quizás. Se le presentan dos seres y es donde lo sanan, que él podía mover cosas, revivir animales. ¿Animales? Sí, uno de ellos baja, mi papá nos oculta, y a Willy. Buscamos a Donato, le dice, ¿tú eres Donato? Y mi papá le dice, no soy yo. Sabía que día tenía que irse. Mi momento ha terminado. Momento de partir y estoy contento. Estoy seguro que la historia que van a escuchar en este podcast es una de las historias más fascinantes que han escuchado en sus vidas. Tiene que ver con el mundo de la ufología, con el mundo del contacto extraterrestre. Es tan importante que ha sido estudiada en muchas partes del mundo, por ser un caso que tiene muchísimos testigos y mucha documentación. Y para esto hemos traído a alguien que es muy cercano al protagonista de la historia, que es Donato Cervantes. Tenemos el agrado y el honor de presentarles al hijo. Con ustedes, el señor John Cervantes. John, ¿cómo estás? Bien, contento de estar aquí en el Confesiones Podcast contigo y pues agradecerte la invitación, ¿no? Y la verdad es que para mí significa un montón que vengas, porque la historia de Donato la he escuchado en tantas versiones que realmente se ha un poco transgiversado la historia real, ¿no? Entonces que alguien como tú, que eres el hijo de Donato, venga y cuente la historia de primera mano, para mí significa un montón. Por supuesto. Bueno, en este caso se habla de mi papá, que es el señor Donato Cervantes, considerado el caso más documentado, el caso más extraordinario de la ufología, que es de abducción y curación. ¿Cómo comenzó esa historia? La historia que yo sé, que todos saben a través de los medios, del libro, del testimonio de mi papá, es de que él se accidenta en el 83, producto de un accidente doméstico. Él estaba un poco, tenía amigos, que estaban libando licor, pues obviamente, ¿no? Porque él trabajaba en casa y estaba con los amigos y llega a mi casa, llega mareado, está con mi mamá, están conversando y en eso mi mamá siente el estruendo de la puerta. Tenemos una puerta de vidrio, esos vidrios gruesos que dan hacia la calle. Se resbala y él atraviesa con el brazo derecho la puerta, el vidrial. Digamos, mareado por el licor y todo eso, intenta sacar el brazo, pues, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, el brazo roto entre los vidrios y se destroza la muñeca, pues. ¿Se la destroza? Sí, por supuesto, pues, o sea, imagínate, traspasa la mano el vidrial, se queda atrapada la mano en la puerta, caes y te desangras y no sabes cómo sacar la mano, ¿no? Entonces él se desmaya ya por desangrado, ¿no? Se desangra. Ese momento corren todos, mi mamá, mis vecinos, a socorrerlo, pues. Y estamos hablando de un Huaraz donde ni siquiera había, por mi casa no pasaban carros, y si pasaba era uno a las 500, o él con el carro que manejaba, ¿no? Claro. Entonces, buscar un taxi, levantar a un hombre, pues, ¿no? de metro 70, cargarlo era imposible. Pero igual ayudaron todos a llevarlo al hospital. Llegan al hospital, lo cargan al carro y llegan al hospital. Él despierta en una camilla ya en el hospital, que lo están trasladando, y pues es donde él reacciona por primera vez delante de los médicos, enfermeros, y dice, no, ustedes no me van a curar de eso. Todos pues le decían, bueno, ya estás mareado, cállate, vamos a entrar. No, ustedes no. Quiere bajarse de la camilla, forcejea con todos, pero igual lo tienen que meter al hospital para sedarlo y para curarlo. Entre lo que entra al hospital, entre lo que está con toda la gente para que lo curen y eso, pues él repetía, no, ustedes no van a poder curarme, esto lo van a hacer mis amigos. Y mi mamá, entre risas, le dice, amigos, ¿qué? A tus amigos borrachos que te han traído, mira lo que te has hecho. Entra a la sala de operaciones, lo atiende el doctor Saavedra, que era el médico que estaba a cargo de esto, de emergencias, y obviamente ya tenía la mano completamente destrozada, pues estaba mal, ¿no? Estaba desangrado, y hay que pasarlo a cirugía, y no había forma de curar esta mano, porque se había roto los tendones en el forcejeo, en el vidrio, se había cortado tendones, venas, nervios, y ya estaba imposibilitada esa mano. Para ese momento,
poder curarlo. Claro. No había. Quizás en otra parte del mundo sí se pudo haber hecho, pero estamos hablando de un pueblo rural, lejos. En los 80. Claro, en los 80. Recordemos que estaba entrando el terrorismo, Perú pues no era lo que es ahora, ¿no? Claro. Y bajo esas condiciones, lo único que le dice el doctor a mi mamá para poder sacarla de la sala de operaciones, mi mamá es una persona bastante emotiva. Ella se emociona por todo. Escéptica, un montón, porque ella he sido la primera escéptica en la familia, dijo mi papá, en creer su caso, ¿no? Claro. Pero sin embargo lo considera también por las historias que le dice y por las cosas que ha pasado, pues ella tiene la mejor versión de todo esto porque ella ha vivido en carne propia todo esto. A raíz de eso, el doctor la manda a la casa y le dice, señora, entre la puerta, entre el piso, entre las cosas se deben haber quedado unos tendones, le dice. ¿Qué es eso? No son como unas tiritas que van acá, vamos a tratar de pegarlas para que pueda al menos mover la mano, bueno, voy a ver. Regresa a la casa y mis hermanos estaban ya pues limpiando la sangre coagulada. Y sí, mi mamá me cuenta que encontró ahí unas cositas en el vidrio, hay que ponerles en una taza para llevarlas al doctor. Regresa y ya mi papá estaba sedado, estaba con la venda encima, bueno, no hay nada por hacer. Aquí la única solución que hay es amputarle el brazo, porque esto se va a gangrenar, ya no hay movilidad de la mano, se perdió todo, se rajó nervios, y bueno, si no hay, pues, para un hospital como este no hay. A Lima, doctor, lo dudo mucho, tampoco creo que en Lima puedan hacer algo. Bajo las condiciones económicas y todo eso no se pudo. Y por el tiempo también, ¿no? Cada segundo cuenta. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Según mi mamá, me dice que el doctor le decía, tenemos que amputar esta mano. ¿Quién va a dar la orden? ¿Quién va a firmar para que puedan amputar? Entonces llegaba mi abuela y decían, bueno, la mamá que firme, ¿no? No, la mamá no, porque él es casado. Entonces que lo haga la esposa. Y nadie pues quería responsabilizarse, ¿no? O sea, cortarle la mano a un hombre que ha estado completamente sano, fuerte, con 4 hijos, era pues terrible en ese momento. ¿Qué le quedaba a mi mamá? Firmar y que ya, pues bueno, hay que amputarle la mano, ¿no? Que es la mejor salida. Y mi papá le dice que no, aquí nadie me amputa, yo tengo la forma de curarme, yo tengo amigos que me van a curar. Donato, sigues hablando de los amigos, ¿qué amigos? Claro. Yo ya te explicaré, ya te diré en su momento, pero aquí no me van a sanar, aquí no me van a curar. Bueno, ¿qué hace mi mamá? Desiste de firmar, de dar la autorización al doctor para que le corten. El doctor la responsabiliza a ella, le dice, bueno, usted se va, pero se va bajo esto, ¿no? O sea, no me hago responsable. Era mucho riesgo porque si se gangrena, por supuesto, infección generalizada, por supuesto. Claro. Entonces, bajo responsabilidad de mi mamá, se llevan a mi papá. Se llevan a mi papá a la casa con la mano vendada, pues mis hermanos tenían que pasar todo eso, ¿no? La curiosidad de ellos, él estaba trabajando en ese momento en una empresa, entonces tenía que pedir descanso médico y pasaban los días. En este transcurso, vamos a resumir que la mano empezó a gangrenarse, pues. Claro. No había solución, no había salida. Él siempre era la negativa, era no amputar, no se va a cortar la mano, no, nada de eso. ¿Qué cosa era? Mis amigos me van a curar. Donato, ¿qué amigos? Tú estás loco. Sí, me has contado que una vez tuviste un encuentro, pero no de esta magnitud. Porque él ya en el 75, 76 tuvo un encuentro. Okay. ¿No? Un encuentro que él contaba. Este es el primer contacto, digamos, ¿no? Que el fuerte que tiene, que es que él trabajaba en la ruta Pativilca-Huaraz. Es una carretera larga. Es la Panamericana que va hacia Ancash. Y pues en ese transcurso él trabajaba para la empresa Sauti. Él era chofer. Y cuando regresaba al campamento, él es iluminado con una potente luz que lo hace bajar del carro, que apaga todo el carro. Él baja del vehículo, en una camioneta, en una cabina, color roja, y esta luz lo abduce. Se lo lleva. Claro, él lo cuenta en su momento. Ahora entendemos que es abducción, entendemos qué es eso. Él lo cuenta con sus palabras, la luz me jala hacia arriba, ¿no? Me lleva, se apaga todo y me eleva. Esas fueron sus palabras. Él dice que lo eleva como a 20 metros. Pero que en ese transcurso llega un camión
igual porque era una ruta que alumbra hacia ese momento donde él está suspendido y que lo sueltan. Y él cae pues 20 metros hacia piedras, matorrales y todo. Obviamente caer de 20 metros son como más de 4 pisos. Sí, claro. Se rompe el brazo, las costillas, moribundo. Esta pareja del camión lo rescatan, lo llevan al campamento. Y en el campamento pues asumo de que él llega completamente pues moribundo, ya llega en un estado de shock, traumático, con las costillas rotas, piernas y todo, y lo meten al tópico para que lo puedan revisar al día siguiente, porque en ese momento el campamento tenía una actividad y no lo podían atender a urgencia. Me cuenta que esa noche, obviamente le dolía todo el cuerpo, estaba magullado, agonizante quizás. Se le presentan 2 seres, donde en primera instancia le dicen que es culpa de ellos que lo hayan soltado, pero que van a reparar ese daño. Y es donde lo sanan. Siente una calor, siente las vendas, siente la ropa, la camilla que se quema y es donde él se levanta completamente sano. Entonces fue el asombro de los enfermeros, del personal médico al día siguiente al verlo sano. Entonces ya lo conocían como Donato, el que se cayó y que al día siguiente estuvo sano. Quedó eso de un día para otro. Teniendo eso en cuenta, recuerda que mi papá mencionaba a sus amigos. Lo que se haya conversado esa noche con ellos, lo que él haya tenido en mente, le daba la seguridad en ese momento, cuando tenía el brazo roto, de que él podía ser curado también. Le daba esa confianza. Por eso él insistía en que no me amputen el brazo, va a llegar mis amigos a sanarme. Pero eso no lo entendía mi mamá, ni el personal médico, ni la familia. Eso solo lo sabía él en su momento. Y también es un poco descabellado, ¿no? Por supuesto. Para ser la primera vez que muchos de ustedes, de sus hijos, escuchan la historia y también que tu mamá ha escuchado, pero como que no logra creer, es un poco impactante. Como te digo, mi mamá era bien escéptica. Claro. Entonces, ¿qué estás hablando? No, loco. Como te mencioné, había un Donato antes de eso y un Donato después, ¿no? Entonces, ese Donato de antes, pues, digamos que era una persona común y corriente, que no estaba ligada a nada, pues un padre de familia, con responsabilidades, con trabajador que se iba de casa, libaba, tenía amigos. Entonces mi mamá le decía, esto no se va a curar, esto, o sea, la mejor salida no importa. Hay un término que utilizamos allá en Huaraz, que le decimos manco se dice, ¿no? Cuando no tienes mano, o kutu le dicen, ¿no? No importa, viviré con un esposo manco, kutu, no me importa. La cosa es que estés sano, tienes que trabajar, porque si tú no trabajas, ¿cómo mantenemos a la familia? Mi mamá obviamente también trabajaba, pero había que mantener a 4 hijos. Claro. Pasando esto, pasa el tiempo, meses. Seguía la mano mal. Obviamente en el trabajo en el que él tenía, que era chofer, que era mecánico, y ya la utilidad que él tenía no servía, pues. Entonces lo quieren mandar a oficina, lo quieren mandar a otro sitio, pero la condición en la que él estaba no era para ser un personal. ¿Por qué? Porque la gangrena empezó en el brazo. El olor ya era fétido. Las manos se le estaban secando. Olía feo. Entonces el personal insiste y le dice, bueno, Donato, hay una salida. Puedes irte a un hospital de Lima, el hospital del empleado, donde tu trabajo va a cubrir los gastos y todo lo que quieras, con la condición de que no estés así. Mira, tienes a la familia, no trabajas, no generas ingresos, estás como un vagabundo por aquí, por allá, buscando pues cachuelos, ¿no? Para que puedas sostener a tu familia, pero en esa condición no. Me cuentan mis hermanos que era el olor bien fuerte, era insoportable, tanto así que mi mamá tuvo que separar camas para que puedan dormir, porque era la piel ya pudriéndose, se exponían los huesos, las manos, los dedos, las uñas. Y eran mis hermanos, en ese momento William, Omar, mi hermana Flor, que se encargaban de ayudarlo, pues porque él no con la izquierda no podía, era torpe. Tenían que limpiarle, echarle el algodón, el yodo, incluso ya tener que echarle perfume y todo eso para que no apeste. Habían pasado meses. Entonces, ¿qué pensaría mi papá en ese tiempo? No lo sé. Se lo he preguntado y él solo vivía con la, digamos, esperanza de poder encontrarse nuevamente con estos amigos que anteriormente lo habían curado para que lo curen ahora, y no había respuesta.
Pasaban los días. Lo mandan acá a Lima para que pueda hacer que le puedan amputar el brazo. Él decide, bueno, por la familia y todo. De algún momento tuvo algún tipo de resignación y dijo, bueno, pues si ya no me pueden curar, los busco y no los encuentro, pues será la salida. Acepta venir aquí para que se ampute el brazo, que esa fue la orden, digamos, para que pueda seguir trabajando. Y se escapa de acá de Lima. ¿Se escapa? Sí, se escapa. Él insistiendo y le dijo a mi mamá, yo me escapé porque otra vez yo tenía la fe de que me iban a curar. Se escapa de acá del hospital del empleado. Llega a Huaraz, incluso mi mamá me cuenta que llega con la bata y todo eso, porque ya estaba un día antes de ser se regresó. Sí, se regresó a Huaraz. Dios santo. Y ahí es cuando realmente su fe vuelve, recobra la fe. Digamos que él tenía esa esperanza de curarse, de que lo vuelvan a curar, de que tenga el contacto que tuvo esa vez en Huaricanga, en la carretera Cajacay-Huaraz. Es Pativilca-Huaraz, perdón. Creo que vivía con eso. Tenía la seguridad muy dentro, pero eran 5 meses los que habían pasado y no había respuesta. Hasta que un 5 de octubre, cumpleaños de mi mamá. Como todo en la vida, pues es que, y en la tradición de Huaraz hay que matar a gallinita, hay que comer por el cumpleaños de mi mamá. Uh-huh. Pero días antes él había ido a visitar a un periodista, el señor Raúl Flores. Estamos hablando de un Huaraz del 83. No hay cámaras, las familias comunes y corrientes no tenían una cámara, pues no había una filmadora. Teléfonos. Claro. Lo primero, tú pensabas en una fotografía, o eran los de la plaza, que era al aire libre, o era un periodista, ¿no? O era un medio de comunicación, y él se va en señor a decirle, bueno, tengo este brazo malogrado, y yo voy a regresar con el brazo sano. Y esto a raíz de que me cuenta mi mamá que una mañana, en la madrugada, estaban durmiendo, recuerda que ya tenían camas separadas, y lo ve sentado a mi papá, sollozo, triste, mirando hacia una ventana que da hacia la parte de afuera, de un patio que tenemos ahí, y le pregunta, ¿qué pasa, Donato? Le dice. Los llamo y no me contestan. ¿Quién, Donato? ¿A quién llamas? A mis amigos. Y dale con eso. ¿Quiénes son tus amigos? Le dice. Son unos amigos que una vez me curaron. No te van a curar. Eso habrá sido en tu sueño, en tu ilusión. Habrá sido algo. No, Victoria, yo me caí, me pasó esto. Sí, tuviste la sangre. Sí, pues, Donato, pero ya son meses y no va a venir. Y de alguna forma hay que mantener a la familia. Y tú estás así, lisiado, estás andando aquí. Voy a intentarlo una vez más, le dice. Si no, ya tomaré. Sí, ya nadie te tiene fe, ni el del trabajo ni nosotros, ¿no? Y no me gusta vivir así. Él toma la decisión de al día siguiente, digamos, ir en este periodista y decirle, pues, tómame un par de fotografías, por favor. Lo atiende la secretaria, lo atienden ahí en recepción. ¿Qué desea, señor? Quiero tomarme unas fotos, por favor, de un brazo. ¿Qué está? A ver, señor, el periodista, quiero hablar con alguien para contarle este caso. Y sale este señor y le dice, pues, bueno, señor Donato, ¿usted es el Donato el que me han dicho? Sí. ¿Y a qué hay? Mire, este es el brazo. El impacto de ese momento. Uy, ¿qué es eso? No, chao, usted está loco. Oye, se está pudriendo, se vete al hospital. Quiero que le tomes unas fotos y quiero que constates de que yo voy a regresar sano. Imagínate, decirle eso a un periodista en ese momento, pues, está loco este señor. Claro. Ya ponte ahí par de fotos, ya, y quedó, y vete, ¿no? Oye, que ha venido un loco, oye, ¿has visto el brazo? Como noticia, ¿no? Ya, bueno, un brazo podrido, putrefacto, vino acá a tomarse una fotografía. Quedó ahí. Él lo contó así, me lo contó así. Solo le tomó un par de fotos, que Dios sabe dónde estarían las fotos, hay una que está en un periódico nada más. Y ahí quedó. Él sale el 5, es antes de mediodía. Y mi mamá lo ve que se está cambiando, porque él era un poco difícil para que se cambie. Ese día mi hermano William lo llega digamos, lo ayudaba pues a limpiarle heridas. Me cuenta William que tenía incluso que le metía el algodón dentro del hueso y ahí para que se quede, y le echaban un perfume y le echaban el alcohol. Me cuenta William que ya se le desprendía, pues incluso entre los dedos, la piel, las uñas ya se le habían salido, ya pues eran 5 meses que eso estaba destruido. Sí, y el olor era horrible, pues moscas y todo eso, ¿no? Y tenían que curarlo afuera. Había una piedrita donde él ponía una maderita y ahí lo curaba.
para que, o sea, no lo curaban. Digamos que solamente evitaban de que huela feo. Lo limpiaban nada más. Lo limpiaban. William me cuenta eso y me dice, bueno, papá se fue. Tomó sus cosas, su casaca, se cambió bonito esa mañana, antes a las 11 de la mañana, y se fue. Se fue hacia el norte. Entonces mi mamá le dice a mi mamá, voy a regresar, le dice. Pero Donato, voy a matar una gallinita, vamos a pasar mi cumpleaños. Sí, doctora, no te preocupes, yo regreso, le dice. ¿A dónde se irá? Y le manda a mi hermano Walter a que le siga. Síguelo a tu papá, le dice. ¿Dónde se ha ido? No sé, mamá. Me ha dicho que va a ir. Se habrá decidido por fin amputarse el brazo, porque lo he visto mal ayer, lo vi sollozo, y él me ha dicho que va a tomar seguramente se ha ido. Pero igual sigue, lo seguro se va a la Cor de Ancash, que era donde él trabajaba, que era la división regional ahí en Huaraz, que estaba justo por la ruta donde él se va. Mi hermano lo sigue y le dice, debe haberse ido por ahí, le he perdido el paso y ya me ha regresado. Seguro regresa en la tarde. No regresó ese día. No regresó. No regresó. Mi mamá obviamente no había teléfonos ni nada. Bueno, se resignaba a decir, bueno, estará por ahí. Y llega al día siguiente, el 6 de octubre, a la misma hora, donde mi papá regresa. O sea, estamos hablando de 5 a 6. Él regresa a la casa. Mi mamá lo ve. Teníamos una pequeña bodeguita en la casa. Y es un pasillo que va directo a la cocina. Entonces mi mamá lo ve y le dice, Donato, le dice Victoria, ¿dónde has estado? ¿De dónde te has ido? Tengo sed, le dice. Tengo sed. ¿Tienes algo? Sí, tengo sandía en la refrigeradora. Pasa a la cocina y te voy a servir tu comida y todo. O sea, un día después, ¿no? Como no lo ve mareado, no lo ve decaído, solo lo ve un poco, digamos, fastidiado. Le dice, pasa, está mi hermana Flor, que tenía en ese entonces unos 16 años o algo así. Le dice, pasa, está ahí Flor, habla con ella y yo ya te llevo la sandía para que tomes. Mi papá pasa y tenía un saco de cuero con el que se tapaba el brazo, pues, y tal como se fue, igual regresó. Okay. Mi mamá va a la refrigeradora, saca las cosas y es donde escucha el grito de mi hermana. Mamá, mi hermana Flor. Mi mamá deja todo, tira todo, se va hacia la cocina, que es un pasillo que hay que cruzar. Y mi hermana estaba en un rincón de la cocina, ¿no? Temblando, asustada. ¿Qué ha pasado? Dice mi mamá. Y mi hermana le dice, mira el brazo de mi papá, le dice. Mi mamá se asusta en ese momento. Y dice, por fin le amputaron el brazo, ¿no? O sea, a mí me ya resignada todo, ¿no? Y dentro del saco, mi papá le hace esto a mi mamá. No, pues, y mi mamá quedó, pues, completamente en shock. Todo en la casa se movió, mis hermanos, todo. Entonces, no entendía. Había regresado mi papá un día. O sea, entiendes que mi papá no podía mover el brazo. Llevaba un guante en ese momento, pero un día antes no podía ni mover el brazo. Ya la gangrena le había llegado hasta el hombro. Ya tenía todo el brazo podrido, porque después de meses, pues ya... ¿Que a dónde corrías? Pues mi mamá, como cualquier mujer, teníamos 2, 3 vecinos nada más, corren las comadres en los vecinos a contarle, miren, mi esposo ha vuelto con el brazo sano, y todos dejaron de hacer de todo para ir ahí a la casa. Entre vecinos, amigos, mis hermanos y todo eso. Afuera de mi casa nunca faltaba el carro de la empresa que mi papá manejaba, que lo encargaba ahí, habían cosas, motores, había de todo. Y pues mi papá se pone afuera y todos los vecinos llegan y le dicen, ¿qué pasó? Miren el brazo. Sí, tenía el brazo sano. Y tenía el brazo completamente sano, hasta esta parte donde llevaba un guante. Quítate el guante. No, había una orden que él tenía, que no debía quitarse el guante. 8 días después todavía. Ellos le habían dado esa orden. Le habían dado esa orden. En ese momento nadie entendía nada. Era una pequeña calle, que ahora es la calle Celeste. Estaba conmocionada por el suceso. Él podía levantar motores con esa mano. Podría destornillar los dados, los tornillos de las llantas con la mano. Esa era una mano inquieta. Era una mano fuerte. Una mano que tenía más fuerza que el hombre promedio. Digamos. O sea, nosotros podemos cargar cierto peso, pero él no. Él sobreexcedía eso. Y podía hacer mucha actividad con ese brazo. Okay. Entonces es de donde nace, y le decían los vecinos, el brazo biónico, le dice. Donato, el vecino se ha sanado de un día para otro. No, eso no ocurre, eso es increíble. No, sí, yo le vi el brazo.
Empezaron a llegar los medios, la prensa, amigos del trabajo que se pasaban la voz. Mi mamá la más emocionada, pues porque entiendes de que un día antes era su cumpleaños y este era un día después, era otra versión. Ella me dice que lo veía diferente a mi papá. ¿Como que algo más cambió en él? Sí, lo veía el brazo, lo tenía blanco como nuevo, me dice mi mamá, incluso conservaba las manchitas que ella conocía, la mano, pero no se descubría la mano, ¿no? En un momento él llegó a sacarse el guante y le decía, mire, está bien, es mi mano, o sea, no es una prótesis ni nada, pero no, todavía hay que cubrirlo. Y la tenía más clara que la otra. Fue una notición, fue la noticia, digamos, del momento en todo Huaraz. Un hombre, un mecánico, regresó con un brazo completamente curado. Se pasaron la voz entre la prensa. Este señor el periodista que en algún momento pues no le creyó y todo. Le tomó la foto. Por supuesto, tuvo que interesarse más en el tema, ¿no? Asumo que buscó la foto, reveló el negativo, hizo algo para que pueda constatar esto, y él fue el que fue más interesado en el caso, ¿no? Él fue el que documentó todo, el que en su momento tomó las fotos, vino la prensa nacional. Fue todo un suceso. Uh-huh. Pero era ese Donato el que había regresado con la mano totalmente completamente perfecta y sana. ¿Y cuánto tiempo tuvo el guante? Lo tuvo por 8 días. Okay. Al retirarse el guante de la mano, me dice mamá que tenía unas marcas en los dedos, medias azules, medias celeste, donde inhalaba luz. Mi papá hacía esto y botaba unas luces, me dice mi mamá. ¿De verdad, mamá? Le digo, sí. Le pregunté a mi papá y me decía, sí, había eso, había energía. Y te digo esto porque yo tenía un profesor que se llamaba el profesor Efraín Rosales, que en paz descanse, era un profesor de arte en mi colegio Sagrado Corazón. Una vez conversando en un curso de arte, estábamos dibujando, creo que lluvias, él tocó el tema de mi papá. Uh-huh. Y dijo, yo he conocido acá a un personaje muy importante y quisiera que se pare. John Cervantes, su papá es Donato. Yo voy a contar algo, dijo él. Yo trabajaba en Radio Ancash, era periodista, y yo le había invitado a tu papá, John, a que me dé una entrevista porque era muy difícil buscarlo a Donato. Uh-huh. Yo cuando fui a tu casa lo invité, y cuando lo traje a la radio, que estaba cerca a mi casa, había una baranda de fierro. Esto lo constata mi mamá también. Cuando subía a tu papá habían rayos de luz en el fierro, me dice. Era bien difícil entrevistar a tu papá. Fallaba algo, se quemaba algo, no había mucha estática. Entonces yo le digo, claro, mi papá llevaba un guante. Y él es el que me dice, tu papá llevaba el guante porque justamente había esto, pasaban rayos, tocaba el micro, se quemaba, se volteaba el cassette, se rayaban las cosas. Entonces teníamos que hacer una entrevista, digamos, poco pesada porque uh-huh. algo fallaba. Y era producto de eso, de esa energía que emanaba tu papá. Se lo pregunté a mi mamá y me dijo que sí. Lo que me parece interesante de esta historia es que, como te decía, hay muchísima gente que está involucrada. Por supuesto. Los doctores que vieron periodistas, la mano, periodistas, vecinos, el profesor, tu mamá, tus hermanos. Hay muchísima gente que es testigo de todas las cosas que han pasado, y eso es lo impresionante, ¿no? Eso es lo impresionante. Cuando uno escucha una historia de este estilo, o paranormal, o como se llame, siempre dice, ¿pero quién estaba? Yo nomás. Bueno, pierde un poco el peso, pero acá los testimonios le dan muchísimo peso a la historia, ¿no? Por supuesto. No solo eran vecinos, eran personal del trabajo de mi papá, que ya lo empezaban pues imagínate, le preguntaban, tanto era así que querían ir a la casa, hasta que empezó a venir personas a mi casa. O sea, empezaron a venir personas con algún mal, alguna dolencia, venían. Okay. Y le decían, bueno, Donato, si tú has tenido digamos, contactos. Por primera vez en Huaraz se hablaba de los extraterrestres. Uh-huh. Esa palabra no se utilizaba porque no se sabía qué era. Claro. OVNIs, extraterrestres, naves voladoras, platillos voladores. Recién se entendía este tipo de palabras en un pueblo llamado Huaraz, ¿no? Entonces, la gente venía y le decía, Donato, me duele acá. Me duele acá. Mi mamá tenía una amiga que se llamaba, no recuerdo muy bien el nombre, que tenía un problema de úlceras, me dice. Y mi papá le dijo, a ver, ven.
y le tocó esa parte del estómago y ella dijo que se empezó a sentir bien, se sanó. Era una mano sanadora también. Sí, empezó a curar a personas. Tanto fue así que empezaron a venir a la casa. Donato, tengo esto, mi hijo tiene un tumor, mi hijo tiene esto, tengo una hija con síndrome de Down, ayúdala. Y encontraban la salida de mi papá porque se quedaban en la casa, pernoctaban en la puerta de la casa. Entonces la gente empezó a correrse la voz entre los vecinos. Este señor de ahí, de Chancayán, de la calle Celeste, tiene poderes que curan a las personas. Y esto se volvió una noticia nacional, que venía gente de otras ciudades a buscar a mi papá. Entonces mi casa se volvió un sitio de sanación, los vecinos ya lo conocían a mi papá. Sí, por supuesto, él cura, él sana. Pero es cierto, sí. Pero eso iba desgastando a mi papá. Claro, me imagino. Si hubo energía en ese momento, hubo esta curación con la mano, pues se iba desgastando, porque no todos los que venían eran buenos. Claro, eso te iba a preguntar. Me imagino que la atención también atraía gente que de repente no iba por buen camino, ¿no? No iba por buen camino. Entonces, él se empezó a dar cuenta de eso, que no todos venían con buenas intenciones. Si venían periodistas, venían escépticos, venía gente con otra intención, ¿no? Empezaron a venir prensa nacional, prensa internacional a ver el caso. Y siempre estaba esto, bueno, Donato, si realmente tienes estos amigos, danos una prueba de que existen. Claro. No sé, un pedazo de una nave, una piedra, un pedazo de algo, ¿no? Y es cuando mi papá trae una piedra, que también la pueden ver en la página web, que nosotros le llamamos la piedrita sagrada. Es una roca que le dieron a él, que él la muestra ante la prensa, ante el mundo, y le dice, bueno, aquí está, esta es la evidencia de ellos. Muchos geólogos le hacen una prueba a esta piedra. Le sacan una parte y le hacen un estudio donde ellos determinan, y está ahí en la página también, todo el estudio geológico, donde no pertenece aquí esa roca, ese otro lado. Que incluso dice que similitudes con piedras acá. Y aparte que esa piedra no tiene un soporte, ¿no? Bueno, digamos, esta taza tiene una base, ¿no? Y tiene los bordes. Esa piedra no tenía una base, o sea, nunca estuvo puesta sobre algo, siempre estuvo suspendida, porque no tenía bordes. Entonces, para que la gente lo pueda apreciar y lo pueda ver, ¿no? Porque la piedra estuvo casi durante una quincena en manos de mi papá y se desintegró. Así fue. No estuvo siempre. Se desintegró la piedra. Estuvo en un cubo en el que él había preparado para que pues la gente no se la robara, porque venían a verla, él la sacaba. Bueno, aquí está, durante ese tiempo, ¿no? Y ahí estaba la piedra. Llegaron los estudios geológicos y todo de los ingenieros con los que él trabajaba, porque recuerda que él trabajaba pues en la región, en un lugar donde había ingenieros, médicos, todo el personal, y se interesaban por este tema. Entonces la piedra en un momento se desintegró, como él dijo, ¿no? Esto va a estar un tiempo conmigo y luego se va. Esta cajita es imposible abrirla, se sella una vez y ya no se abre nunca más. Y se fue la piedra. ¡Qué locura! Tengo muchas preguntas al respecto. Por ejemplo, una de ellas es, así como por ejemplo me cuentas de que había un montón de personas que llegaban, buenas y malas, a contactarlo para que lo curen, para que dé una nota, para que prensa. También de repente llegó gente que tú no sabías que de repente existía, gente de repente del gobierno, gente extraña que preguntaba por eso, como que interesada en la verdad, en la historia. No quiero llamarlo de esa manera, pero me imagino, yo como te digo, soy súper sincero, me imagino a personas del estilo de los hombres de negro que intentan sí, por supuesto, encontrarlos, ¿no? Primero, el suceso fue por la roca. Al margen de las habilidades que tenía mi papá, porque tenía muchísimas, y yo tengo muchas anécdotas con él, que él podía mover cosas, revivir animales. Tengo un montón de historias. ¿Animales? Sí. Bueno, te cuento, esto lo he contado anteriormente también. Nosotros con mi hermano William, éramos niños, yo ya había nacido, estamos hablando del 89, 88, ya tendría pues 4 o 5 añitos, y William era mayor por 8 años que yo.
nosotros hemos vivido casi en el campo, entonces teníamos animales, pollitos, chanchos, teníamos carneros y los pastábamos. Pero la calle donde vivíamos era una calle, era trocha, era barro y todo eso, pues, y uno que otro camión pasaba con material porque estaban construyendo la universidad que estaba a unas cuadras de mi casa. Y había que cuidar a los pollitos, pues. Cuando en eso pasa un camión, ¡pam! Se mató a 2 pollos. A 2. No, pero matar 2 pollos en ese momento era que mamá venía y te zurraba, pues, si no cuidabas bien, ¿no? Claro. William, yo con un pollito muerto, William con otro, íbamos en mi papá a su taller. Papá, mira. No, si tu mamá se entera de esto, ahí sí les cae. Ya, trae para acá. Recuerdo que coge primero el mío y mi papá le limpia el barro. El pollito estaba pues con todo el buche afuera, los ojos reventados y todo. Ya. Mi papá agarra el pollito y... Voy a usar esto de ejemplo. Sí, claro. Y yo me acuerdo que le hace esto y le empiezas a darle el aliento así. Y curiosos nosotros pues lo vemos, ¿no? ¿Qué está haciendo? Entre Willy y yo lo hace. Willy dice, el mío también, ¿no? Ya, y empieza a sacudirlo así al pollito. Y el pollito se sacude. Ya está A ver, dame el otro. No, si tu mamá se entera de esto, sí, ya fuimos los 3. Sí. ¿Y eso pasó más de una vez o solamente una vez? Mi mamá me dice que pasó más de una vez. Yo, en ese momento quizás, éramos niños. Claro, obvio. No teníamos esta condición. Ahora los niños de ahora están muy informados y todo. Éramos niños inocentes, ¿no? Que no lo veíamos como algo que, wow, no, oye, no, mi papá revivió un pollo, era algo, pues, wow, ¿no? Ahí quedó. Claro. Que no es como ahora, ¿no? Oye, pero ¿por qué no había muchas preguntas? Mi mamá me dice también que tenemos un perro que lo revivió, otros animales que teníamos en la casa. Él hacía esto. Y a raíz de estas cosas comenzaron a interesarse justamente otras personas por supuesto, en sus habilidades. Si tú entiendes, en ese momento mi mamá lo comentaba pues como algo, una anécdota de familia, de casa. Oye, mi esposo revivió un pollo, digamos, ¿no? Pero había gente que esto no es normal, o sea, claro. Nadie revive un pollo. Bueno, mi esposo lo puede hacer, pero Victoria, entiendes que nadie puede hacer esto. No sé, tal vez existe otra gente. Estamos hablando de que mi papá pues era una persona analfabeta. Uh-huh. No sabía escribir muy bien, él leía poco, no sabía leer muy bien. Entonces es donde empiezan a venir lo voy a mencionar, estos mensajes, que en realidad es la pieza clave de todo esto, de todo el caso Donato. Si tú me preguntas y me dices, ¿cuál fue el objetivo de Donato de tener estos encuentros, de que lo curen? Porque no solo se trata de que lo hayan escogido a él y lo curen, no. Hubo algo. Claro. Y estos fueron los mensajes. Mi papá recibía estos mensajes telepáticamente. Y estos mensajes no se daban, digamos, en la casa o se daban en su habitación, no. Estos mensajes se tenían que dar en puntos específicos que él le llamó las antenas. Son lugares donde mi papá tenía y le indicaban y le decía, mi papá en algún momento me dijo, ¿cómo es que tienes esta comunicación, papá? Me hablan. ¿Cómo te hablan? ¿Con mi voz? ¿Con la voz de mi papá? ¿De tu papá? Sí. Porque recuerda este caso, cuando a él lo curan del brazo, él se va a un lugar específico donde a él le dicen en la mente, tú tienes que ir a ese lugar. Vas a ir a este punto que fue el Cerro Copa que está en Chancos. Vas a subir, te desnudas con el brazo completamente mal. Él lo tenía recogido, ya no lo podía estirar porque ya pues recuerda que el nervio ya quedó ahí, ¿no? Se desnuda y lo elevan hasta cierto punto. Y es donde lo empiezan a sanar. Y él escuchaba este ruido, ¿no? Que anteriormente alguien me dijo, ese es el sonido de una impresora. Entonces posiblemente le estaban imprimiendo un brazo. Claro. Eso me lo comentaron anteriormente. Claro, dije, no, claro, si ese era ese ruido, es como que te están reconstruyendo. Uh-huh. Entonces, yéndonos a ese punto, él tenía este encuentro con los seres. Luego tuvo otro accidente, pero los seres le indicaban a él el punto específico donde tenía que tener el contacto. ¿Y cómo es eso, papá? Le decía. Pues ellos me dicen,
vete a tal punto, camina tantos pasos, de ahí te vas a la izquierda, a la derecha, y él los escuchaba. Lo que ahora nosotros conocemos como el GPS, pues. Claro. ¿No? ¿No te das cuenta que cuando vas conduciendo te dice tanto, voltea, y era algo así, ¿no? O sea, si familiarizamos ese momento con el de ahora, era algo así. Entonces él tiene las antenas que le llamaba, donde eran puntos de encuentro con estos seres, y en esos puntos estos seres le daban los hermanos, que le dice mi papá, los hermanos de la galaxia celeste, le daban los mensajes que están en la página, que son mensajes de sanación, que son mensajes para la humanidad, que son mensajes y respuestas a oraciones de la Biblia, ¿no? Existe un Dios, existe Jesús, existe todo lo que hemos conocido, porque él entendía de que tanto él como Jesús era uno solo. También Jesús fue un contactado por estos seres a través del tiempo. Entonces hacía esa comparativa. Si existe un niñito Dios, si existe Jesús, si existe la estrella de David, existe el nacimiento, y todo fue pronosticado, profetizado, pues igual, también existe un donato, decía. Así es, así ha funcionado y así va a funcionar siempre. Entonces, ¿qué es, papá? Le decía, son los mensajes. Ahí está todo. Yo, hijo, no ni siquiera sé lo que escribo. Y la gente ya lo va entendiendo. Personas que han analizado los mensajes, los han estudiado y dicen, sí, cierto, esto no lo pudo haber escrito Donato sin saber leer ni escribir. Claro. Porque estos son mensajes que significan mucho. Está el eco celestial, que incluso esto está en su mausoleo que él mandó a hacer. Ese es el objetivo, ese es el punto que buscamos todos nosotros también. La conciencia, el encuentro consigo mismo, ¿no? Claro. Eso es lo que se ha tratado de mantener aquí. Y siempre papá dejó ordenado de que todo se haga sin fines de lucro. Nunca nosotros al menos, teniendo la información, las fotos, la evidencia, las fotografías de los ovnis, hemos tratado de lucrar con eso, siempre mantener el mensaje. Justo yo te iba a comentar eso, ¿no? Antes de iniciar la conversación, hablamos un poco de nosotros, y ninguno, o sea, hay mucha gente que, por ejemplo, pasan estas cosas y la familia lucra sobre lo que sucede, ¿no? Sí. Pero en este caso no hay ninguno, o sea, todos se dedican a cosas totalmente distintas y diferentes, tienen trabajos totalmente ajenos a lo que sucedió, y no tienen la intención de justamente lucrar de esto, ¿no? Y eso, otra vez, como te repito, hace que la historia tenga mucha más verdad. Sí, por supuesto. Mira, entiendes de que mi papá tuvo tantas oportunidades de incluso irse a otro país, de darnos una mejor calidad de vida a nosotros, de poder, pues, compartir esta experiencia. Incluso a veces le decían, oye, vendías la piedra y te volvías millonario, ¿no? Claro. No, eso no. La orden, él ha sido muy fiel a lo que le decían los hermanos, de mantener el mensaje, de llevar una vida austera, de no... Él se separó un poco de la familia, porque incluso él hizo su habitación muy aparte, porque mi mamá me cuenta que se despertaba de noche, agarraba sus cosas y le decía, Victoria, me tengo que ir. Pero Donato, o sea, tienes una familia, no, esta es mi misión. Y la que ha sostenido a la familia es mi mamá, en realidad. Claro. Durante todo ese tiempo, porque mi papá recibía los mensajes, la llamada, tomaba una mochila y se iba. Y a veces solo dejaba, pues, lo poco que había trabajado, dejaba en la casa, ¿no? ¿Cuántos encuentros hubieron? Tuvo la primera del 75 que te mencioné, la del 83, y otra que se dio en el año 2007, creo, 2008, que fue cuando mi papá se amputó los dedos trabajando. Que fue ese accidente, ¿no? Claro, mi papá estaba trabajando en la parte afuera de mi casa. Como él era de todo. Mi papá se iba albañil, mecánico, echó la casa, de todo. Mi papá siempre decía, en esta vida hay que hacer de todo, para saber de todo, para sobrevivir. Él estaba trabajando y pues el disco de la moladora, que es fuerte, saltó y le amputó los 3 dedos, ¿no? Este. Igual, nosotros ya éramos mayores, yo ya era un adolescente, William y todo, y en un momento le dijimos, papá, tienes que venir a curarte acá. No, otra vez voy a hacer el llamado. Y me imagino que ustedes, claramente, al saber la historia, era diferente, ¿no? Oh, ya, vamos a documentar todo, papá. Sí, a mi papá en la vida te contaré que le hemos regalado celulares, le hemos dado cámaras, le hemos
nosotros nos dedicamos un poco al rubro de la fotografía y eso. Papá, te regalo esta cámara. Papá, este celular para comunicarnos. Nada le ha durado. O terminaba hinchándose la batería del celular, o terminaba malográndose la cámara, o las pilas se le reventaban. Siempre ha sido esto con mi papá. Nada, o sea, recuerda que hay una historia, una anécdota con un ingeniero de la ruta Huaraz-Chacas, que antes se hacía casi en 8 horas, donde este ingeniero cuenta y dice, está en la página, viajábamos con Donato y se acabó la batería del carro. El carro no tenía ni gasolina, no tenía ni batería, pero el carro seguía avanzando. Y él asombrado veía la aguja del carro en cero, del combustible, y la batería desconectada, no había nada, y el carro estaba avanzando. O sea, había una cierta energía en él que permitía que estas cosas ocurrieran. Tanto era así que estábamos en la casa y él hacía que las cosas de la mesa se movieran, los cubiertos se movieran, o que él esté en un punto y luego a otro punto. Y era algo ya para ustedes normal. Digamos que era normal. Claro, porque me imagino que las primeras veces era asombroso, pero después... Sí, ya eran cosas así. Papá por ejemplo, decía, vete a comprar a la bodega o vete un ratito en la señora y ya, papá, voy. Y cuando llegaba, él ya estaba ahí. Pero ¿cómo, papá? ¿Cómo? Incluso hay personas que lo han buscado a mi casa, que nos han contado y le veían entrar a mi casa y después salir por otro lado. Pero te acabas de entrar y él hacía esas cosas. Quizás las hacía en modo de sorprenderlos, de animarlos, ¿no? Pero eran esas anécdotas que nosotros ya como familia lo tomábamos como algo común. No, papá lo va a hacer, papá va a hacer esto. O sea, como que fue adquiriendo este tipo de cosas, o no sé si llamarlo habilidades o poderes, pero cada vez que iba a contactarse con estos seres, volvía recargado de eso. Se volvía, Dios santo. Yo te preguntaba justo hace un rato sobre si algo tipo una entidad como de repente los Hombres de Negro, la CIA, algún organismo estuvo interesado en esto. Nos cerramos el capítulo de la piedra. Okay. La piedra se desintegra. No hay piedra, solo queda el cubo, que por donde lo veías, si podías tocar una esquina, se quebraba todo, pero ahí está el cubo. Quedó ahí. Pero pasaron el tiempo y en un momento, no sé si fui yo o fue William, teníamos una casita donde teníamos una cocina frente y al frente está la casa de mi mamá y al medio es la calle Celeste. En Huaraz llueve todos los días y estaba de barro y se escuchó que tocaban la puerta. Esto como siempre ha ocurrido porque en la calle pues no había nadie, pues solo perros y vecinos. Y me acuerdo que fue un auto, una camioneta creo que fue. Y salió un señor muy amable, todo bien vestido. Y nos decía, he venido con alguien que está ahí. Nosotros somos de la India y queremos ver la piedra. Mi papá le dice, ¿ustedes quién son? ¿A quién buscan? Buscamos a Donato. El señor era entre un español bastante raro. Y bueno, está el señor porque esa piedra ha estado anteriormente con nosotros. Y mi papá le enseña un cuadro, una foto donde efectivamente la piedra sagrada que mi papá tuvo ya había estado en esa familia. Queremos saber si la tienes todavía. Papá le dijo, no, se fue. Ya hace mucho tiempo. Se metió a su casa, sacó las fotos y efectivamente era un cuadro antiguo que tenían ellos. Era la misma piedra. Y él explicó que ya en su familia esa piedra ya había estado. Qué interesante. Sí, eso fue un hindú el que vino a la casa. Pasado ese tiempo, la misma historia, nosotros siempre al frente, era como las 5 de la tarde, se presenta un carro negro. De esos antiguos, los Chevrolet grandes, ¿no? Claro. Y había dos personas en el carro. Uno de ellos baja, mi papá nos oculta, y a Willy. Sí, le dice, buscamos a Donato, le dice. ¿Tú eres Donato? Y mi papá le dice, no soy yo. Bueno, lo buscamos. ¿Para qué lo buscan? En realidad buscamos la piedra.
Y había otro tipo al costado del timón que hablaba un tono más grueso. Y no sé, le decía unas cosas. Y le decía, ¿tienes la piedra? Mi papá le dijo, no. Entonces tú eres Donato, le dice. Y mi papá afirma, sí, yo soy Donato, le dice. Pero lo que has venido a buscar no lo vas a conseguir aquí. Ya no está, se fue, le dijo. No lo tienes, ya no lo tengo, le dijo. Solo eso. Creo que hablaron entre ellos porque mi papá se acercó. Lo único que hizo mi papá fue regresar y meternos a la casa, cerrar la puerta. Nosotros éramos chiquillos, pues pillos, pues vamos a ver quién era, porque el carro era bonito, era un carro negro bonito. Yo tendría ¿cuánto? 5 años, 4 años. William tenía pues sus 15, ¿no? 14 quizás. Y ya no estaba el vehículo. Yo sí te voy a decir sinceramente, el vehículo no tenía ni una mancha de barro. Parece que venía flotando. Estaba impoluto. Sí. Okay. Limpio. Nada. Salimos y ya no estaba. Para salir de esa calle era retrocede, date la vuelta, mete para acá el carro, y sonaba y salpicaba el barro a la pared y todo, y no había nada. Eso sí yo te lo puedo constatar. Sí vinieron. Nunca entendimos si eran hombres de negro, quiénes fueran, porque venía a la casa todo tipo de gente. Claro. Cuando pasó el tiempo ya esto hubo de la película Los Hombres de Negro, y veías a los carros y ya con Willy decíamos, ellos vinieron, ¿no? Sí, pues ellos vinieron. Entonces esto es real. Estamos hablando del 89 o claro, quizás 90. Y esta película creo que salió después, pues. Y me imagino realmente no tal cual, ¿no? O sea, digamos que similar. Similar. Vamos a ponerle un 80-90% similar, sí. El traje, el porte de las personas, el vehículo, las cosas que tenía. Esto mi papá lo contó el 89, 90 en una entrevista que tuvo. La volvió a contar para otro periodista también años después. Yo tengo una pregunta que claramente me nace apenas me cuentas esto, ¿no? ¿Tu papá nunca intentó vincularlos ustedes de repente con estos seres? O sea, ninguno de ustedes hoy en día ha tenido la oportunidad, incluso después de que tu papá se fuera de esta vida, de comunicarse con ellos. Voy a decir lo que siempre dice mi hermano William. Uh-huh. Cuando a nosotros nos pregunta la gente y nos dice, a veces en la calle, los periodistas o las personas, ¿no?, que están interesadas en caso, ¿has visto un ovni? No, es lo primero que nos dicen. Claro. ¿Has visto un extraterrestre? Willy siempre contesta, yo he vivido con un extraterrestre. Lo entendemos así. Digamos que mi papá fue una persona extraordinaria. Cosas así no las hemos vuelto a ver. No es que William, yo, Omar, Flor, Walter, que son mis hermanos, tengamos alguna habilidad. Incluso hasta nos han llegado a decir, no, tu papá seguramente hizo algún pacto y seguro ustedes se van a morir por eso, o uno de sus hijos lo entregó. No, Ninguno tiene las habilidades de mi papá. Ninguno de nosotros. Quizás por ahí, o William, o yo, o Flor, o Walter, o Omar, tengan algo, pero se lo guardan, ¿no? Claro. No es que ellos tienen familia, tienen hijos. Lo que pasa es de que vivir la vida que llevó mi papá es muy difícil. Alejarse de tu familia. Uno ama a sus hijos, a su esposa, ¿no? Entonces dices, yo no voy a escuchar una voz del más allá y voy a agarrar una mochila y voy a descuidar a mi familia y me voy a ir. Tomar esa decisión debe ser completamente difícil para alguien. O sea, tienes que haber estado preparado para eso o vivir la circunstancia, claro, para poder alejarte. ¿Tu papá cuándo falleció? Mi papá fallece el 28 de agosto del 2013. No hace mucho tampoco, ¿no? Claro, estamos hablando de hace 12 años. Claro, que en realidad no es un tiempo tan lejano, ¿no? ¿Y hubo algo tras su partida? Es decir, algún suceso peculiar que de repente, porque me imagino que al irse una persona que tiene tanto que contar y tanta información y tanta experiencia en esto, me imagino que fue un momento... Te soy sincero, nosotros nos tomó de sorpresa la muerte de mi papá. Hubo muchas preguntas. William y yo nos encontramos fuera del país en ese momento. Pero si tú me preguntas que ocurrió algo, todo se acomodó exactamente a lo que él ordenó. Okay. Nosotros no pudimos cómo regresar, estuvimos en Colombia con Willy y todo se acomodó para que regresáramos. Cuando llegamos acá, a Perú, a Huaraz, estaban todos en la casa. Todos nos preguntábamos qué pasó. Quiero que cuando muere alguien en esa forma, el ser humano busca siempre una respuesta, ¿no? Busca un culpable, ¿no?
Mi papá falleció de 3 infartos el 28. 9, 10 y 11 de la noche que pereció y nunca más. Seguramente en ese momento todos nos preguntábamos hasta qué comió, qué desayunó, a quién vio, si se electrocutó, algo pasó. Yo llegué como a la medianoche del día 29 a Perú, a Huaraz, de Perú a Huaraz. Subí a su habitación y en la habitación tenía un calendario de esos que tienen fechas y números y estaba marcada la fecha 28. Estaba marcado. Sí, había una hoja de ese mismo calendario con una fecha anterior, porque falleció, creo que fue de junio, julio, rota, y donde decía 7-14-21-28. Sombré otra vez el 28 y decía: mi momento ha terminado. Momento de partir y estoy contento. Si te das cuenta, 7, 14, 21 y 28 se iban por 7. Mi papá sabía qué día tenía que irse. El cumpleaños de él es el 7 de agosto y incluso vinieron personas, amigos, allegados a él a celebrarle el cumpleaños y le dijeron: bueno, Donato, regresamos el siguiente mes para visitarte. No, ya no vuelvas, ya no voy a estar el siguiente mes. Dios. Tenía un amigo que es abogado, que es el señor Hugo Ríos, que le dijo: bueno, doctor, si usted me busca la siguiente semana, ya tal vez no esté, pero ¿qué estás hablando, Donato? O sea, tú eres mi amigo, si te pasa algo, sientes algo. No, ya, es momento de partir. Entre amigos, pues uno lo toma como una broma, ¿no? Oye, ¿qué estás hablando? Pero era cierto, él ya sabía que quería ir. Y no podías inducir un infarto, hasta donde tengo entendido. Y dejó todo en orden en la casa. Documentos, papeles de las propiedades que hay, cosas. Dejó todo en orden. Tanto fue así que no hubo ni un cabo suelto en todo el trámite para poder hacer la documentación posterior. Incluso cuando fuimos al cementerio, porque pues hay que separar un espacio para enterrarlo, él ya había ido al cementerio a separar ese lugar y todo, y dio indicaciones del tamaño del donde iba a caber el féretro, de la distancia que estaba de la tierra hacia abajo y todo. Ese lugar, específicamente, todo lo que él ha pronosticado se ha hecho. Y justo has comentado hace un rato de que dejó la orden de que escribieran algo en su... Sí, en el mausoleo de mi papá. Los que van ahí y los que han visitado se darán cuenta que es un mausoleo muy bonito. Y en la parte de atrás, y los que entran a la página web se darán cuenta que está un mensaje que él quería mucho, que es el eco celestial. Es un mensaje que le dieron los hermanos de la galaxia celeste para él, para transmitir a la humanidad. El que pueda entender ese mensaje, si lo leen, se trata sobre concientizar al mundo de la existencia de estos seres, de transmitir de vela en vela, como se prende, de llevar esta luz a la conciencia, de mantener la memoria de mi papá y de esta experiencia, ¿no? De su mano, de sus curaciones a través del mundo, la existencia de ellos, de esa forma, y creer que existen. Creer que existen. Qué interesante. ¿Les contó a ustedes cómo ellos lucían? O sea, sí, por supuesto. Sí, por supuesto, él llegó a verlos. Pero entiende que él decía que es imposible tocarlos. Es otro tipo de energía. Es una energía muy, muy diferente. Que alguien venga aquí, creo yo, a como mi papá me contaba, y nos diga: yo visité este sitio, traspasé este planeta, salí a otro planeta. Te lo voy a decir sinceramente, es imposible. Mi papá decía que es imposible. El cuerpo humano no resiste eso. No hay forma de viajar con ellos. Ellos son energía. Y mi papá daba un ejemplo, decía, ¿no? Es como sentarte en una mesa agarrando 2 cables de alta tensión. No podrías. Él hizo unos dibujos que están en la página de los seres. ¿De cómo se les ve, por supuesto, de cómo lucen, los catalogaba como mujer y varón, y decía que tienen unas inscripciones en la frente, JC y JM, que los diferenciaba, pero que todos eran uno solo, una sola energía que trabajaba de esa forma. Las naves, los colores y todo. Hay contactos que él ha hecho, el más grande contacto que se hizo en Punta Olímpica, donde pasa una nave y todo está documentado ahí.
mucha gente que ha ido a visitarlo y obviamente lo primero que le decían, Donato, quiero ver un ovni. Claro. O sea, me voy con eso. Y él decía, esto no es un servicio que vas a venir y quiero ver un ovni y lo vas a ver. Tú tienes que venir con fe, con ganas de creer. Esto no es como un restaurante que pides un menú y dices, bueno, hoy quiero ver 2 extraterrestres, 3 naves y no, claro. O sea, si vienes con fe y con el corazón. Y hay gente que volvía. Como hay gente que venía, bueno, no he visto nada y me voy. Pero hay gente que se quedaba. No, yo me quedo contigo, yo vivo. Y han tenido los contactos más bonitos, ¿no? Y lo recuerdan con cariño. Tu papá murió y después de su muerte hay gente que todavía de repente No, hay lo visita. muchísima gente. Yo tengo una anécdota el día de la muerte de mi papá, que es un ingeniero. Creo que está en el nombre en la página. Era medianoche, ya casi del último día de velación. Y se presentó una camioneta. Entró un hombre anciano, ¿no? Buscando a mi mamá, con un joven. Se acercó hacia el féretro y le habló, se despidió, salió. Buenas noches, sí. Y le dijo a mi mamá, ¿te acuerdas de mí? Le dijo, ingeniero, que sí, Dios mío, yo pensé que estaba muerto, le dijo. No, le dijo. Y yo vivo en Estados Unidos, le dijo. He llegado hace días a Perú y me he dado con la sorpresa, con la noticia de que ha fallecido Donato. Él trabajó para mí. Él era el ingeniero que dio su testimonio en la página también, de que viajaba con mi papá. Uno de esos tantos viajes, él se da cuenta que el carro está avanzando pero sin gasolina y sin nada. Y le dice a Donato, nos morimos hoy, le dice, no, ya nos aventamos con la lluvia, hoy perecemos. No, ingeniero, le dice, yo voy a morir antes que usted. No, pero yo soy tu mayor, Donato, por 20 años soy tu mayor. ¿No? El día que yo me muera usted va a venir a mi casa. Se lo dijo. Se lo dijo. Él nos lo contó ahí, entre todos que estábamos en el velorio de mi papá. Él me dijo, te va a venir a mi casa. No, Donato, yo estaré polvo, le dijo, no, que voy a venir. Además, tú eres un hombre fuerte, estás contactado, tú vas a vivir. No, yo muero y usted viene a mi velorio. Y se despide de mí y vamos a... Y él decía, mírenme, yo soy un hombre de 90 y tantos años. Donato es más joven que yo. Y se cumplió lo que dijo Donato. De yo venir aquí a su velorio y a despedirme de mi amigo. Y él tenía que regresarse. Creo que ya falleció, me comentaron que ya falleció el señor. Se cumplió lo que dijo. Sí, claro, se cumplió tal cual lo que dice, ¿no? Hay mucha gente que ha venido a la casa y nos dice, lo he soñado a tu papá. No sabía cómo llegar a Chancayán. Incluso unos días anteriores a estos han venido unas personas que lo han soñado. Y ellos pensaban no encontrarnos ni saber de la casa. Y a donde primero han llegado es al mausoleo de mi papá. Y han sentido, ellos me dicen, hemos sentido una paz al verlo, ¿no? Hemos obtenido lo que hemos buscado, las respuestas, que nosotros las teníamos. No necesitaba pararse alguien a nuestro delante y decirnos, tienes que hacer esto. Nosotros las teníamos, pero hemos visto las cosas claras. Vinieron a visitarnos a la casa. Y es eso, lo sueñan. Yo te iba a preguntar justamente eso, ¿no? Justo te pregunté si había gente que iba de repente a su tumba a pedirle cosas porque no quería irme de boca, y no quiero irme de boca en realidad, pero me suena mucho a que puede cumplir este rol de incluso una especie de santo, ¿no? Que la gente va a pedirle cosas. Sí, le dejan notas, le dejan cartas y nosotros las guardamos y las ponemos ahí. Y luego regresan y a veces nos chocamos en el cementerio donde dicen, están orando ahí. ¿Ustedes son la familia? Sí, se me ha cumplido. Yo le he pedido cosas a Donato, lo he averiguado por las redes y he venido acá y sí, es lo que dice la gente que es. Sí, claro. Él no estará aquí en este plano, digamos, físico, pero lo he soñado, lo he pensado. ¿Y ustedes lo sueñan y lo piensan? Yo lo sueño poco. Mis hermanos lo sueñan más. Mi papá dejó, si tú ves toda la documentación, la evidencia, fotografías en la página web, se lo debemos a alguien. Alguien que nosotros consideramos un hermano espiritual, un padre para nosotros, que es el señor Manfred Moebius. Okay. Mi papá le dejó delegado a él, encargado de siempre, mi papá decía, él es mi soldado. Él nos conoce desde el año 86, de que yo tengo 2 añitos, él y su esposa, la señora Ruth Franzen. Ellos son los encargados de custodiar, los encargados de documentar, de
mostrarle al mundo quién fue Donato. Él hizo la página. Y ahora último, después de muchísimo tiempo y a mucha gente lo pedía, tenemos el libro que justo acaba de salir, hecho también de autor el señor Manfred, donde cuenta la real experiencia de mi papá, desde el punto de vista del señor Manfred, que llegó a mi casa pues como un curioso, como alguien que lo quería conocer, y él siempre lo menciona que Donato le cambió la vida, no solo a él, a muchas personas que lo han conocido. Claro, él se acerca a tu papá después de que comenzó a ver estos sucesos, ¿no? Cuando él se accidenta el 83, 84, el 85 llega el señor Alcides Chávarri, un chiclayano que lo considera compadre a mi papá, a entrevistarlo, buscando de alguna forma, no habían podcast, pues en ese tiempo no había prensa, no era el testimonio, y la gente viajaba a conocer a estas personas, recorría a mochila en hombro a buscar a los contactados. Y llega este señor Alcides Chávarri por cosas de la vida y lo conoce a mi papá. Pero este señor Alcides también lo conocía a Manfred Moebius, y lo contacta y le dice, pues hay un señor en Huaraz, que tú quieres respuestas, quieres ver a estos seres, quieres contactarte con él, pues visítalo. Manfred, en ese momento un muchacho de 20 y tantos, 26, 27 años, ¿no? Que viaja a la ciudad de Huaraz, acompañado de una novia, lo encuentra a mi papá, lo conoce, y él encuentra todo lo que siempre buscaba. Si tú me preguntas alguna vez cuál es el testimonio, qué es lo que Donato trató de traer al mundo, el mensaje, el hecho, es Manfred. Él te podrá decir cómo es que Donato puede cambiar a la gente a través de los mensajes, a través de conocerlo. Porque lo cambió. Él es la evidencia. Claro. Él y su familia son la evidencia de que hubo un Donato aquí en la tierra para transmitir eso que los hermanos celestes le dejaron, ¿no? Y la familia y los amigos. Quien tú le preguntes por mi papá, siempre te van a decir, Donato me cambió la vida. A mí me parece interesante que incluso justo ustedes quieren dar ese mensaje. Me hablas de la página, me hablas del libro, por ejemplo, me hablas de historia. Y han habido posibilidades de que de repente esta historia la cuentes en espacios donde probablemente tengas mucho más llegada, pero ustedes siempre cuidan incluso el lugar donde la cuentan. Sí. Y eso me parece interesante porque otra vez me dice, o es lo que entiendo, de que en verdad respetan la historia de tu papá. Uh-huh. Y eso me parece, otra vez como te lo digo, que le da mucho peso a lo que realmente sucedió, ¿no? Por supuesto. Mucha veracidad. Yo he recibido invitaciones a lo largo de este proceso. Tanto William como yo, nos han llamado de muchos lugares, ¿no? Y nunca hemos querido mantener a la mofa de la gente esto, de que puedan tomar a Donato como que, mira, existió un extraterrestre, ¿y qué? ¿Y curaba y sanaba? No. Esto es serio. Desde un punto, nosotros somos testigos de lo que fue Donato. De mucha gente que él ayudó, de mucha gente que él curó, sanó, cambió. Entonces, eso no lo hace cualquiera, eso no es ni el psicólogo más preparado ni el psiquiatra más experimentado puede llegar al alma de la gente a través de palabras. Una persona analfabeta, ignorante, campesina, no puede cambiar vidas a cualquiera. Entonces, él sí lo hizo, él llevó un mensaje de luz, amor y paz hacia el mundo, ¿no? Entonces, llevar ese mensaje para nosotros es muy especial. Si queda en registro ahora es porque mantenemos vivo el recuerdo de mi papá. Hay interés a través de las redes. Como toda persona normal, tienes redes, tienes Facebook, tienes un montón de plataformas y te preguntan, ¿tú eres el hijo de Donato? Cuéntame. Como hay buenos comentarios, hay como malos comentarios que dicen, no, esto es así, se tergiversa la historia. Entonces, a raíz de eso, bueno, ¿quieres saberlo? Se ha contado la historia de mi papá de muchas formas, sí. Se ha dicho muchas cosas. Hay gente que en las redes dice, pero no tuvieron una cámara, no tuvieron una... Entiendan, nosotros éramos extremadamente pobres. Uh-huh. Era una familia de 4 niños con una madre campesina, un papá que vivían pues en una ciudad golpeada por el terrorismo, por terremotos, por aluviones. Estábamos saliendo, entonces... Y que no lucraban con lo que él hacía. Por supuesto.
Como para decir, Nunca. con la plata podemos hacer... Por supuesto, los que conozcan mi hogar, la casa de mi mamá, los que han ido a visitar, la casa está intacta tal cual mi papá la tuvo. No se ha modificado nada. Está ahí, sus cosas, su ropa, su carrito. Está mi mamá, que siempre es muy amable en recibirlos. Mi mamá es de llegar, la gente que quiere llegar a mi casa, va a llegar. Mi mamá es de invitarlos, de sacarle álbumes de fotos que no están en la página ni en las redes, y de mostrarles, ¿no? Incluso el otro día llegó un amigo, lo consideramos ya amigo, y nos pidió encarecidamente que le mostremos el cubo. Por favor, necesito ver, yo he soñado. Me trajo un cuadro que él había soñado, que lo había dibujado de adolescente. Y era la piedra, era la forma de la piedra. Entonces él averiguando, investigando, uno de ellos le dice, yo he visto esto en la página web. ¿Está esto que tú has dibujado? Uh-huh. Lo he visto en la página web, le dijo. De tal señor. No puede ser, tengo que ir a verlo. Y él me dice, sí siento, él es una persona muy energética, y me dice, siento que acá está la piedra, el cubo. Sí, todo esto que me dices, yo vengo aquí y esta casa está llena de energía, de esa energía de Donato, ¿no? Increíble. Sí, es increíble. Sí. Yo te diré que a mi edad todavía me sigo impresionando por testimonios de otra gente y de otras personas que hablan de mi papá. Incluso tenemos ahora que ha salido el libro. Uh-huh. Igual hay que costear alguna forma la edición, claro, y todo eso, y tampoco es un precio que sea fuerte. No intentamos vender el libro. No lo queremos vender, queremos que se dé a conocer. Y el que viene a mi hogar, a mi casa, o el que nos busca, pues va a tenerlo de forma gratuita el libro. Claro, no es que tu casa tengas que sacar un ticket o algo. No es tampoco que se vayan a una librería y que les diga, oye, no, quiero 10 libros y este es el costo. No, si vienen de corazón, acá en Lima o hacia ti, y te dicen quiero el libro, pues yo te doy algunos y se los das simplemente. Nunca se va a lucrar con esto. Tenemos una página, si ustedes ven las visitas son como 8 millones que lo han visto. Es una página que lo tenemos desde muchísimo tiempo. Nunca se cobró un sol, nunca se trató de lucrar con esto. Se trató de difundir el mensaje de mi papá, la experiencia, ¿no? Y mucha gente nos pregunta, ¿y por qué él? ¿Por qué Donato? ¿Por qué no yo? Yo no tengo piernas, estoy con 3 cánceres diferentes, no veo. ¿Por qué a mí no? Claro. Y es lo que te repito hace un inicio, te digo. Mi papá fue un elegido. Él, de entre muchas personas, una persona común y corriente fue elegida. Cuando él estaba levitando y le curaban el brazo, los seres le preguntaron algo y le dijeron, Donato, ¿qué es lo que más deseas en la vida? ¿Qué es lo que más deseas tú? Te pregunto. ¿A mí? Sí, te pregunto. Uy, que mi hija sea feliz. Tienes las infinitas posibilidades. Que mi hija sea feliz. Ahí está. ¿Sabes qué pidió mi papá? ¿Qué pidió? Lo único que él pidió fue conocer a su papá. Nada más. Nada más. Como padre, como hijo, nunca lo conoció. Yo solo quiero conocer a mi papá. ¿Estás seguro a cambio de esto? Sí, solo eso. Mi papá siempre recuerda que en ese momento conoció el rostro de su papá y su voz. Y te mencioné que cuando él recibía los mensajes telepáticos era con su voz y con la voz de su papá. Sí. Solo fue eso. Él menciona, él pudo haber pedido de todo. Vida eterna, dinero, poder, salud. No, lo único que pidió fue eso. En recompensa a eso, hasta el día de hoy, se mantiene su legado con eso. Solo conocer. Y si en algún momento tú crees en un Dios y crees en Jesús y crees en la vida misma, siempre pides por el ser que más amas, que en este caso sí, es tu hija. Claro. Y en el caso de mi papá, fue tal vez conocer a su papá. En el caso mío, si yo no tengo hijos, será pues conocer el rostro de Jesús, o conocer a un Dios, de dónde provengo, ¿no? Eso es lo que todo ser humano siempre busca, ¿de dónde vengo? ¿Quién fui? ¿A quién me parezco, no? Ponerse al espejo y ser quien eres. Fue esa sencillez que hizo que él fuera un elegido, ¿no? Por supuesto. El no querer más. Claro. La ambición te hace pedir lo que más deseas, pues. Pero cuando no eres ambicioso, solo quieres conocer algo. Algo que has anhelado. Y ese fue, pues, el premio. Entonces, si hay personas que dicen, quisiera conocer un ovni, un objeto, quiero ser contactado, yo también quiero flotar. Miren, yo estoy en el hospital, tengo
estoy mal. Yo entiendo que hay personas que deben estar pasando por momentos difíciles. Y aquí solo pongo lo que mi papá decía, ¿no? Conciencia y creer. Tienes que creer, tienes que tener fe. Solo eso. Hay momentos en los que hay que dejar ir. Nada más. Ese es el mensaje que se está difundiendo a través de la página del libro y de conocer. Si ustedes quieren conocer el testimonio de alguien que ha cambiado y que ha cambiado su vida, que es el señor Manfred Moebius, él escribió este libro con mucho cariño, encargado por mi papá, para dar a conocer su testimonio y el testimonio de todas las personas que han sido involucradas, que han sido testigos y que han sido partícipes de esta bonita curación, sanación y experiencia del caso Donato Cervantes, ¿no? Me parece muy interesante. Yo te agradezco infinitamente que hayas destinado tu tiempo a venir acá. La verdad es que la espera valió totalmente la pena. Yo te digo que, no sé si vaya a ser así, pero me encantaría que sea así. Tienes totalmente libertad de venir acá cuando tú quieras y de conversar una y otra vez con tus hermanos, con las personas que quieran. Por supuesto. La verdad es que me parece, yo contigo hablaría 1 hora más tranquilamente, pero también quiero justamente tener la oportunidad de incluso conversar con más personas, ¿no? De tu familia, y que la historia se vaya armando poco a poco, que la gente, la verdad es que me parece algo fascinante y que la gente le tome la seriedad del caso, ¿no? Así el caso de Donato Cervantes es muy amplio. Exactamente. Tienes el testimonio, este es mi testimonio, según, si yo te cuento es porque desde el inicio te digo, es lo que me dijo mi mamá, es lo que me dijo mi papá, es lo que me dijo William, Omar, Flor. Yo era muy pequeño para ese momento, ni nacía, yo nazco después del accidente. Entonces, entiende de que si yo tengo esta información es porque yo la puedo difundir, ¿no? Por cuestiones de mi familia, que a veces no hay tiempo, tienen familia, ¿no? Entonces, siempre el encargado de todo esto ha sido mi hermano William. Pero yo me atrevo a salir porque también me siento en liberarme de esto, ¿no? De poder difundir a través de mi palabra el mensaje de mi papá. Solo es eso. Y me parece increíble, la verdad es que lo haces muy bien. Y ya te digo que desde ya me encantaría que también saque a tu hermano. De hecho, está por acá, pero la idea también es tener un programa con él y que la historia se conozca, ¿no? Me parece muy interesante y te agradezco de corazón, John. Te voy a dejar un libro. Ah, ¿en verdad? Sí, yo te lo he traído exclusivamente para ti. Yo te iba a decir después de esta conversación, te iba a decir, oye, quiero ir a conseguirlo en algún lugar. Y acá está. Lo presentamos contigo porque en el Perú todavía nadie lo presenta. Solo en México. Y este es digamos que es la primera edición del libro. Okay. Porque trae la página que es el enlace. Ya los siguientes tomos van a traer el www de Cervantes, ¿no? Entonces me encantaría que en tu programa esto se pueda. Yo te voy a dejar un ejemplar y uno, para ti, con especial cariño. Y pues el que venga y quiera, lo tienes ahí, te lo guardas y siempre lo difundes. Me gustaría que lo tengas siempre en tu librería también. Por supuesto que sí, lo vamos a tener acá. Y quien quiera llegar a este libro, pues de hecho, te lo piden, sí. Acá está el libro y por supuesto que sí. Me parece impresionante. Lo voy a leer, te lo prometo. La siguiente vez que te vea, te voy a decir, lo he leído completo, de pies a cabeza. Está todo ahí, están los mensajes, está el caso completamente expresado por el señor Manfred Moebius, él es el autor del libro. Están las fotografías, hay fotografías inéditas que no están en la página web. El que quiera el libro, que lo desee, el libro no se vende. Si se lo cuenta en una librería, un costo, pues es el costo de la librería, claro, o del distribuidor que pues vino y se lo llevó. Claro. Pero el que lo quiera de corazón y lo quiera obtener, te contacta a ti, me contacta a mí y pues puede ir a la casa o puede ir aquí al programa o puede ir ahí a una dirección que voy a dejar, okay, para que pueda obtenerlo en forma gratuita. Te agradezco de corazón y para mí esto vale un montón. La verdad es que me parece muy interesante y va a estar acá y va a vivir acá en este set, para que la gente justamente cada vez que entra el episodio lo pueda ver, ¿no? Te agradezco muchísimo, la verdad que es increíble. Gracias a ti por invitarme a tu programa y por darme este espacio para poder contar la vida de mi padre, cuando Donato quieras. Cervantes. Es tu casa. Muchísimas gracias. Cuídense. Bye bye.